la que es mayoritaria, no asiste a este tipo de eventos, entiendo que acaban por agotarse en el tiempo. Así que los precios son muy asequibles, está casi regalado en los tiempos que estamos, así que hago un llamamiento a la afición de que nos veamos todos allí en Vista Alegre y disfrutemos de esta torneo. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Un poco de daros con el gusto otra vez de estar presentando lo que es el cuarto torneo Mezquita. Y lo primero es dar las gracias tanto a la Federación como a la institución, a Indeco y a lo que es Diputación, primero por todo lo que nos estáis apoyando, ya no solamente que no es lo económico, sino también en la colaboración de muchas cosas, porque hoy día sabemos que están las cosas muy limitadas y no hay muchos recursos en el mismo sitio, ¿no? Pero es verdad lo que estaba diciendo Antonio, que esto es un poco un trabajo que se hace para el baloncesto, se hace para el deporte, se hace para los chavales, y realmente hay una misión detrás que digamos que es una alternativa de ocio que es importantísima, y ya no solamente de ocio, sino también formativa y de formar a nuestros chavales y a las personas, que es el objetivo también, ¿no? Que el baloncesto al final es parte de la vida de nuestros chavales de Córdoba. En Córdoba siempre lo hemos dicho que por tradición y también por la estructura de la propia ciudad que hay mucho baloncesto, hay todos los colegios que son en la zona del casco antiguo, pues el espacio que hay para el campo de fútbol pues no hay, pero sí hay espacio para la pista de baloncesto, y tenemos la suerte de que hay mucho baloncesto, y de hecho hay muchos chavales que están jugando en equipos superiores, ¿no? De hecho de la cantera cordobesa pues hay jugadores que han estado y están en el Real Madrid, en el Sevilla, en el Unicaja y repartidos por toda España, ¿no? Entonces esto nos hace también darle la oportunidad de ver grandes figuras, de ver grandes chavales, y creemos que es un torneo que no se puede perder. Es de Córdoba para los cordobeses, no es un torneo que es del Vivo Córdoba, sino que es hecho para Córdoba, y nosotros somos aquí una herramienta para que esto se ponga en marcha, y gracias a todos porque eso es lo que, como ha dicho Antonio, necesitamos el apoyo de todo el mundo que pueda asistir al torneo para que sea con una continuidad, como dice, que está el cuarto y podamos ver un quinto, un sexto y continuo siendo un referente, porque este torneo hoy en día en España es un referente, ya que encontrar equipos como el Real Madrid, como el Sevilla, el Unicaja, es algo muy difícil que de juntar en un torneo cadete. Y lo que hemos hecho este año además es acercarnos mucho a todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de un precio de entrada de 2 euros, de abonos de 4 euros y un familiar de 8 euros, que creo que bueno, está al alcance de todo el mundo, ¿no? Esperemos que esto sea un punto diferente, que otros años ha sido un poco más costoso, y la verdad que es un esfuerzo también que hemos hecho nosotros todos, no como un beneficio, sino para que de verdad sea una fiesta y que pueda ir todo el mundo. Y nada, daros las gracias por todo, por dejarnos vuestra casa para hacer la presentación, y que esperemos que sea un éxito para todos, ¿no? Buenos días, muchas gracias. Para mí es una satisfacción estar hoy aquí presentando ya esta cuarta edición del torneo Mezquita de baloncesto cadete. Felicitar al Club Vivol, a todo su equipo técnico, a todo el equipo técnico que tiene Francisco Gutiérrez dentro del club, y también es una oportunidad para que los deportistas cordobeses se midan a las mejores canteras de España, ¿no? Real Madrid, Sevilla, Baloncesto y Unicaja, sin duda son de las mejores canteras de España, y también la cordobesa, por supuesto, y es una muestra y un ejemplo a seguir, y en el que el Instituto Municipal de Deportes y el Ayuntamiento, en esa línea de colaboración y de fomento del deporte base, pues vamos a estar siempre ahí, ¿no? Yo poco más deciros, sumarme a la petición de asistencia de todos los aficionados al baloncesto. Hay que llenar Vista Alegre y disfrutar del baloncesto, y disfrutar de las mejores canteras, tanto la del Madrid, Sevilla, Unicaja, como la propia de Córdoba, ¿no? Y animaros a continuar, el instituto está a vuestra disposición, ponemos también el Palacio de Vista Alegre para que se pueda realizar este evento, y ahí vamos a estar con vosotros apoyando en esta iniciativa del fomento del deporte base. Gracias. Bueno, yo
remarco lo que aquí se ha dicho anteriormente. Vuelvo a reiterar el llamamiento a la afición cordobesa, a los amantes del deporte, concretamente esta disciplina deportiva tan bonita como es el baloncesto. El torneo Mezquita es un éxito y el éxito continuado es gracias a las personas que estáis detrás continuamente, como el b-ball y el apoyo también de la Federación Andaluza de Baloncesto. Córdoba durante este fin de semana va a ser un referente de la élite dentro de la base, y yo creo que este tipo de torneo es un referente y es un semillero y nace con el objetivo de que yo estoy convencido de que nuestro b-ball Córdoba en un futuro no muy lejano estará en la máxima competición. Yo creo que es la ilusión que todos tenemos, y con torneos de este tipo, trabajando desde la base, creo que vamos en la línea correcta. Así que enhorabuena por esta cuarta edición. El apoyo institucional, como no puede ser de otra forma, va a ser permanente, y espero que sea muchas. Muchísimas gracias.